Hola amigos de Noti Minuto, bienvenidos a la entrevista. Hoy nos encontramos con el señor Freddy Ceballos, él es el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Bienvenido, señor Freddy. Un placer estar en tu programa. Señor Freddy, hace unos días usted mencionaba que en el país hay un 85% de déficit de medicamentos. Es una cifra bastante importante, pero ¿cuáles son los sectores, digamos, más afectados en este déficit? Fíjate tú, te voy a ser más expresivo. Para nosotros, cuando había un 15% de fallas de medicamento en el país, eso era una gran alerta y una gran preocupación. Imagínate tú que puedes sentir el sector farmacéutico cuando en este momento sobrepasamos, no es que haya un 85%, sobrepasamos un 85% de fallas de medicamentos en el mercado. Tenemos problemas con los medicamentos de alto costo. Ahorita llegó algo de alto costo, pero te puedo decir que hace menos de un mes teníamos un 75% de fallas de medicamentos de alto costo. Te hablo de patologías que están relacionadas con cáncer, que están relacionadas con pacientes hemofílicos, con pacientes VIH. Esa es una situación sumamente grave y crítica, ¿verdad? ¿Qué le hemos propuesto nosotros al Estado venezolano? Porque también le hemos aportado las soluciones. Establece un convenio realista por el hecho de que dile a la industria cuántos dólares tiene y cuánto puedes liquidar, que sea de fiel cumplimiento del pago y sea de manera continua. Pero lamentablemente no lo hemos logrado y tuvimos que hacer una declaración que, bueno, cuando dice se va a restablecer un convenio con Cuba, donde le vamos a dar 1.428 millones de dólares a Cuba, ¿y por qué no le pagas a la Cámara de la Industria Farmacéutica, que a ese sector le debes más o menos de 700 millones de dólares y puedes reactivar 30 laboratorios y de alguna manera motorizar la producción de medicamentos en el país? Y precisamente este déficit es alarmante, por supuesto, y sobre todo por las medicinas de alto costo, porque incluso vemos a grandes personalidades del gobierno recomendando malojillo para el Zika, la famosa mata del acetaminofén, pero el cáncer no se cura con manzanilla, ni mucho menos el SIDA. Entonces, ¿cómo está la situación real de esos pacientes que necesitan estos medicamentos que, aparte de que tienen un costo bastante elevado, no los hay? Es imposible conseguir. Ahorita llegó una remesa de medicamentos, todavía no tenemos la lista, pero evidentemente no cubre las necesidades del mercado y de esos pacientes. La situación es sumamente grave. Nosotros tenemos problemas con medicamentos para la hipertensión arterial, eso es grave, los antibióticos para los niños. Ni siquiera tenemos cómo regularizarle la flora bacteriana a los niños, porque tú no consigues Leolactil, tú no consigues Proflor, tú no consigues enterogermina. Suero incluso. Suero, incluso cuesta conseguir el suero. Tenemos un grave problema con los adultos mayores, eso es sumamente grave. No hay productos para la próstata, por Dios, no hay Epros, no hay Tansulón. O sea, digamos que no hay un sector que se escape de esta crisis. Exactamente. Hay muchas fallas en variedades de categorías terapéuticas y eso es sumamente grave. Sistema nervioso central, fíjate tú que la Sociedad de Neurología salió a manifestarse porque están convulsionando a la gente a las puertas de los metros, en las plazas, y esta es la realidad que está viviendo este país. Pero precisamente la gente, cuando no consigue el medicamento en la farmacia de la esquina, ni en la que está en la otra cuadra, ni en otra ciudad, obviamente entra en desesperación, porque eso es una frustración muy grande, tener un malestar y no poder aliviarlo. Entonces recurren a la medicina natural. ¿Qué tanto puede incidir en las enfermedades de estas personas que recurren a estos medicamentos porque no tienen otra opción? Fíjate tú, la medicina natural, yo no te diga que no tenga sus propiedades, pero esta no es la respuesta que nosotros necesitamos. Nosotros no queremos causar guarimba, nosotros no queremos causar problemas, nosotros queremos el beneficio de todos los pacientes de Venezuela. Hoy en día hay que decírselo al Estado venezolano para que lo entienda, están muriendo pacientes, no por las patologías que presentan, sino por la falta de medicamentos. Eso es sumamente grave. Lo que está pasando con la farmacia independiente, me voy a referir a farmacias independientes, del 100% de la farmacia, el 85% son farmacias independientes. ¿Qué nos está sucediendo ahorita? El Estado venezolano, por las políticas establecidas por el SUNDET, de alguna manera le permitió a los laboratorios que marquen el precio del medicamento. El laboratorio es quien marca el precio del medicamento, pero resulta que cuando ese medicamento llega a la farmacia, llega con un rango más o menos que está entre el 18 y el 20%. Algunas llegan hasta con 13 o 14%. Los gastos operativos de una farmacia están sobre un 16%. ¿Cómo sobrevive una farmacia con una ganancia de un 4%? Y eso está motivando el cierre de farmacias, porque quien no entienda que estás acabando con la disponibilidad y el acceso del medicamento en todos los pueblos del país y en todos los barrios y en todo lo que circunda prácticamente a Venezuela,
Venezuela, lamentablemente entonces, ¿cómo vas a estar en un puesto si no entiendes lo que te estamos diciendo? En la cadena de comercialización, la historia cambia con los laboratorios, dado a que a estos sí se les ha reconocido una estructura real de costos. Sin embargo, este ha sido otro factor que afecta a las farmacias. Nosotros sabemos que la situación también que está viviendo todo el sector es sumamente grave por la liquidación de las divisas, pero no pueden los laboratorios endosarle toda la pérdida en la cadena de comercialización a la farmacia, porque entonces tú estás diciendo que quiebren la farmacia, o sea, me protejo yo, pero que los demás se acaben, no. Ayer justamente la Cámara de Medicinas Genéricas y Afines declaró que aparentemente a partir de la próxima semana se esperan nuevos precios para al menos 2.000 medicamentos esenciales. Una cosa que llama bastante la atención es que ellos dicen que hay precios que no se ajustan desde el año 2003, o sea, desde hace 13 años no se ajustan precios de medicamentos. Vemos medicamentos en el mercado que cuestan 5 bolívares, 10 bolívares, 17 bolívares. ¿Es eso una de las soluciones para este problema? Sí, eso es una realidad. Ningún laboratorio, y Canamega lo ha manifestado bien, puede producir a pérdida. Ningún laboratorio ni ninguna empresa puede producir a pérdida. Nosotros estamos conscientes de esa situación y es más, de hecho tienen nuestro apoyo. Pero también un representante de Canamega fue quien dijo, bueno, que quiebren unas cuantas farmacias en el país. Eso lo manifestó un representante de Canamega y su máximo representante, por cierto. Entonces yo le quiero hacer entender a Canamega también que si ellos tienen problemas, las farmacias independientes también los tenemos y que tenemos que buscar es una respuesta en consenso los dos entes gremiales. No lamentablemente tratar de me salvo yo y que se perjudiquen los demás. No se están aceptando donativos de medicamentos en el país. Se pueden activar mecanismos incluso de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si nos encontramos en una Venezuela donde hay un déficit importante de medicamentos, también de insumos médicos, los médicos en los hospitales también tienen sus problemas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos a punto de un colapso sanitario. Mira, es lamentable que el gobierno, porque aquí tenemos que hablar del gobierno, no haya entendido que las donaciones no van a solucionar el problema, pero nos van a permitir más o menos ir sobrepasando la situación que estamos viviendo. Es vergonzoso que en Venezuela se tenga que elaborar una ley para que acepten donación de medicamentos. Y es más vergonzoso todavía que tengamos que poner un artículo en la ley que permita que si una persona está en el estado Bolívar y el medicamento está en Caracas, no se lo podemos enviar de Caracas porque el estado o el gobierno también lo prohíbe. Eso no puede suceder en un país, por Dios. Hay equivocaciones y yo le pido al gobierno, le pido al presidente Maduro, por Dios, echar 3 pasos hacia atrás no significa fracasar, al contrario, se toman impulso para hacer las cosas mejores. Hay personas que necesitan antidepresivos, que necesitan otra serie de medicamentos para aliviar ciertos malestares, más que todo psicológicos, y no los consiguen. Entonces, esto puede acarrear otro tipo de problemas, más allá que de la muerte por enfermedad, sino de que la persona decide quitarse la vida. Bueno, fíjate tú, eso también está involucrado con las patologías. Nosotros tuvimos el caso de un paciente esquizofrénico, él se tornó agresivo en la calle, lamentablemente la policía sin quererlo, para someterlo, lo perjudicó de alguna manera o lo golpeó, pero no es culpa de la policía, no podían aceptar ellos que él malograra a nadie, pero el paciente es esquizofrénico, no está medicado y ellos no están en la capacidad de saberlo. Nosotros nos enteramos porque la madre se acercó a nosotros y la salud mental de esa familia, la salud mental de la familia también está comprometida cuando tú tienes un paciente y no puedes obtener los medicamentos para cubrir las patologías que está padeciendo ese paciente. Entonces esto involucra muchas cosas, ¿verdad? La desesperación está haciendo presa de los venezolanos y esos venezolanos evidentemente tienen esa situación. Yo recuerdo cuando a veces mencionan, no, que quieren comprar 3 y 4 cajas, por Dios, ¿cómo no van a querer comprar 3 o 4 cajas de medicamentos si es que cuando tú consigues una, consigues la otra 3 o 4 meses después? No saben cuándo van a volver a tener su terapia para la patología que están presentando. Entonces yo creo que llegó el momento de que en Venezuela el Estado venezolano tome las decisiones acorde con la situación que estamos viviendo. Digamos que el gobierno nacional liquida las divisas el lunes. Digamos que el lunes en la tarde las casas de laboratorios tienen la facilidad de empezar a comprar en el exterior o de saldar las deudas que se tienen con los proveedores extranjeros. ¿Cuánto demoraría el gremio farmacéutico en recuperarse de este problema? Mira, a lo mejor nosotros en condiciones normales tardaríamos 4 meses, pero yo sé que si se liquidan las divisas, y te lo puedo asegurar, si nosotros le decimos a los proveedores, mira, el Estado venezolano se compromete, el Estado venezolano va a participar, el Estado venezolano va a otorgar divisas, yo te puedo asegurar que todos esos tiempos bajarán. Ok, y de este 85% de déficit, queda un 15% restante.
¿Qué involucra ese 15%? ¿Qué podemos conseguir los venezolanos en la farmacia? Bueno, por eso era que te mencionaba que esto es un mercado muy dinámico. De repente puedo llegar un producto para la hipertensión arterial, han llegado medicamentos anticonceptivos, que aunque prácticamente la falla de los medicamentos anticonceptivos es un 95%, este 15% no representa las variedades terapéuticas que necesita el país, entonces las fallas de variedades terapéuticas es sumamente grave lo que estamos viviendo. Ok, bueno, muchísimas gracias, señor Freddy. No, estamos a la orden. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta nueva emisión de la entrevista de Noti Minuto. Yo soy Marianela Maurera.